El arma desapareció de una escena federal y nadie hasta ahora puede decirte dónde está. 3 documentos oficiales del Departamento de Justicia presentados ante un juez intentan explicar lo ocurrido tras la muerte de Alex Pretty. Pero cuando los lees juntos no encajan, se contradicen, se pisan y dejan un vacío justo en el punto más crítico del caso, el objeto que, según las autoridades, justificó que fuera reducido y luego baleado 10 veces. Esto no es un detalle técnico, es el centro de todo, porque el tiroteo ocurrió a las 9:03 de la mañana y durante 38 minutos el lugar no fue asegurado. Agencias distintas entraron y salieron. Evidencia fue recogida, trasladada, mencionada y luego simplemente desaparece del relato oficial. Si crees que esto no te afecta, piénsalo otra vez. Cuando el Estado pierde control de una prueba clave, lo que se rompe no es un expediente, es la idea misma de cómo se investiga una muerte. Y aquí viene lo inquietante. Un juez tuvo que ordenar que no destruyeran evidencia y aún así casi nadie prometió cumplir. Aquí es donde la historia empieza de verdad. Lo que ocurrió después no fue presentado como un escándalo, sino como rutina. 3 agencias federales, 3 declaraciones juradas y una versión oficial que intenta sonar ordenada, pero solo entrega el 60% de la historia, lo justo para avanzar en el expediente, no lo suficiente para cerrar las preguntas clave. El Departamento de Justicia compareció ante el juez para oponerse a algo básico, una orden temporal que les prohibía destruir o borrar evidencia, no para acusar a nadie, no para condenar a nadie, solo para preservar lo que ya existía, y aún así la respuesta fue resistencia. Argumentaron que el juez no tenía poder para ordenarles no destruir pruebas. Piénsalo un segundo. ¿Desde cuándo un tribunal tiene que rogar para que no se borre evidencia de una muerte bajo custodia federal? Aquí aparece el patrón. Una escena de crimen sin asegurar durante 38 minutos. Agencias que llegan tarde. Otras que recogen pruebas sin liderar la investigación y documentos oficiales que describen lo ocurrido sin coincidir entre sí. Ahora observa lo que no dicen. Ninguno explica claramente quién tenía el control total y sin control no hay responsabilidad. La afirmación central es clara. La cadena de custodia fue rota. Y no es una opinión, está en los propios documentos. En una de las declaraciones, un alto funcionario de investigaciones de seguridad nacional afirma bajo juramento que su agencia es la entidad líder de la investigación. Lo dice explícitamente. Pero en el mismo texto admite que fue el FBI quien llegó primero a la escena para recolectar evidencia, no una cosa menor, evidencia física, un teléfono móvil y un arma de fuego perteneciente al fallecido. Ese detalle importa porque según ese mismo documento, solo uno de esos objetos fue entregado después al investigador principal, el teléfono. Del arma no hay rastro, no se menciona su traslado, no se describe su almacenamiento, no se identifica quién la tiene. Y aquí está el punto que cambia todo. Si la agencia líder no recogió la prueba clave y la agencia que sí la recogió no explica qué hizo con ella, entonces nadie puede afirmar con certeza dónde está. Fíjate en lo que falta. No hay una línea que diga el arma fue preservada. No hay una frase que diga el arma está bajo custodia. El silencio no es un error, es una grieta y esa grieta se va a expandir. Y mientras esa grieta se abre, la situación escala, porque esto ya no es solo una prueba perdida, es una escena que nunca fue protegida como escena. Los propios documentos admiten que el tiroteo ocurrió poco después de las 9:00 de la mañana y que las agencias federales encargadas de asegurar el lugar llegaron cerca de las 9:42, 38 minutos después. 38 minutos en los que el lugar quedó expuesto. Personas entrando, personas saliendo, huellas que no se documentaron, casquillos que pudieron moverse, testigos que no fueron separados. Esto no es un detalle menor. En cualquier investigación seria, esos primeros minutos lo son todo. Aquí simplemente pasaron. Y no es la primera vez que ocurre algo así. Cada vez que una muerte involucra a agentes armados, aparece el mismo reflejo. Mover rápido, controlar el relato, normalizar el desorden como si fuera inevitable, como si asegurar una escena fuera opcional. Pero aquí hay algo distinto. Nadie niega el caos.
lo describen, lo ponen por escrito y aún así esperan que el juez confíe en que todo está bien. Esto es lo que se está normalizando. Investigaciones donde el desorden es aceptado y la evidencia se vuelve flexible. Y lo que viene después es aún más difícil de ignorar. La segunda prueba es más fuerte y más inquietante. Otra declaración, esta vez desde la patrulla fronteriza, afirma algo clave. Esa agencia no participó en la recolección de evidencia. Lo dice sin rodeos, pero en el mismo documento aparece una excepción enorme. El video de la cámara corporal, una de las piezas más sensibles en cualquier tiroteo. Según esa declaración, el video existe, fue preservado y se mantendrá por 75 años. Ahora detente ahí. Si no recolectaron evidencia, ¿por qué tienen una? ¿Quién la preservó exactamente? ¿Dónde está almacenada? ¿Por qué no fue entregada al investigador principal? El documento no lo dice, no lo aclara, no lo corrige. Y aquí está la contradicción que cambia cómo se ve todo. Una agencia que dice no tener rol probatorio conserva una de las pruebas más importantes, mientras la agencia que lidera la investigación no confirma tenerla. Y el FBI, que sí recolectó evidencia física, presenta una declaración que nunca menciona ni el arma ni el teléfono por nombre. Palabras cuidadas, detalles omitidos, responsabilidades difusas. Esto ya no parece un error aislado. Empieza a aparecer un sistema donde nadie quiere ser el último en tocar la evidencia. Y cuando nadie es responsable, todo puede desaparecer. Y esto todavía no ha terminado. Y entonces todo se acelera. Primero, el FBI admite que tuvo que adaptar su protocolo estándar de 12 pasos para recolectar evidencia porque la escena se volvió volátil. No explican cuándo, no explican cómo, solo dicen que no siguieron el procedimiento habitual. Segundo, toda la evidencia que sí fue recolectada fue trasladada a una oficina federal, sin un inventario público claro de qué incluía exactamente. Tercero, el Departamento de Justicia comparece ante el juez para discutir no los hechos del tiroteo, sino si el juez tiene autoridad para ordenarles que no destruyan pruebas. Eso es presión institucional en tiempo real. Demasiadas manos, demasiada velocidad, muy poco control. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si todo está preservado, ¿por qué pelear en la corte? ¿Por qué no decir bajo juramento, no hemos destruido nada y no lo haremos? Solo una de las 3 declaraciones lo hizo. Las otras evitaron esa frase exacta. Ahora observa el ritmo. Evidencia moviéndose. Protocolos ajustados. Órdenes judiciales cuestionadas. Cada decisión reduce el margen de corrección. Porque una vez que la cadena de custodia se rompe, no se puede reconstruir después. La pregunta ya no es qué pasó ese día, es qué pasa si esto continúa. Ahora cambia el ángulo. Ponte tú en el centro. Imagina que esto no es un nombre en un expediente. Imagina que es alguien cercano y que lo único que pides no es una condena inmediata ni un titular explosivo, sino algo básico: que la evidencia permanezca intacta, que el proceso sea limpio, que las reglas se respeten. Pero aquí lo que ves es otra cosa. Un arma que no aparece en ningún inventario claro, un video corporal que existe pero cuyo custodio no está definido, una escena que no fue protegida y documentos oficiales que no te permiten reconstruir qué pasó minuto a minuto. Eso no es abstracto, eso afecta a personas reales, a familias que esperan respuestas, a comunidades que dependen de que el sistema funcione incluso cuando es incómodo para el propio sistema. Porque cuando la verdad depende de quién escribió qué declaración y no de la evidencia misma, la confianza se erosiona rápido. Si esto te resulta familiar, si alguna vez sentiste que el proceso importa tanto como el resultado, dilo en los comentarios. Porque lo que está ocurriendo aquí no es solo un caso, es una señal. Aquí es donde hay que ir más allá del enojo, porque esto no ocurre por accidente, ocurre por diseño. El sistema está construido para priorizar control antes que claridad. Cuando múltiples agencias intervienen, ninguna pierde poder individualmente, pero todas diluyen la responsabilidad colectiva. Cada una conserva una pieza. Nadie posee el cuadro completo. Y así, la verdad no se niega, se fragmenta. Fíjate en los incentivos. Admitir un error en la cadena de custodia no es solo un fallo técnico, es una admisión que puede invalidar procesos enteros. Así que el lenguaje se vuelve cuidadoso. Adaptamos el protocolo. No lideramos la recolección. La evidencia fue preservada.
frases correctas, significados abiertos, y mientras tanto, el foco se desplaza. En lugar de discutir dónde está el arma, se discute la jurisdicción del juez. En lugar de explicar qué se recolectó, se debate quién tenía la autoridad. Es un juego de perímetro, mantener la conversación lejos del centro. Esto es lo que los sistemas hacen bajo presión. No mienten de frente, complican, aplazan, redistribuyen. Y cuando funciona, el tiempo hace el resto, pero el tiempo también empuja en otra dirección, porque cada día sin una respuesta clara aumenta la probabilidad de que alguien más intervenga, y esa intervención ya empieza a sentirse. Ahora el caso se acerca a un punto de bifurcación. No hay muchas salidas posibles y ambas ya están tomando forma. En un escenario, el juez mantiene la orden de preservación. La evidencia queda congelada tal como está. Las agencias se ven obligadas a documentar por escrito y con precisión qué tienen y qué no. El Buró de Aprehensión Criminal de Minnesota finalmente accede al material para decidir si se violaron leyes estatales. En ese camino, cada omisión previa se vuelve visible. Cada silencio pesa más que una negación. En el otro escenario, la presión institucional gana tiempo. Las discusiones legales se alargan. La atención pública se dispersa. La evidencia sigue existiendo, pero cada vez más fragmentada entre oficinas, protocolos adaptados y custodios poco claros. No se anuncia una resolución, simplemente no llega. Ambos caminos parten del mismo punto. Un arma recolectada por el FBI según una declaración mencionada por Seguridad Nacional y ausente en los documentos posteriores. Un video corporal preservado por una agencia que dice no recolectar evidencia y una escena que nadie asegura haber protegido desde el primer minuto. Aquí está la sensación que queda. El próximo movimiento no será ruidoso, será administrativo, un escrito, una decisión procesal, un plazo que se cumple o no. Y cuando eso ocurra, el rumbo quedará definido, aunque nadie lo diga en voz alta. Hay una idea que conecta todo esto, y es incómoda precisamente porque es simple. Cuando una investigación necesita más papeles para explicar una ausencia que para describir un hecho, algo ya se quebró. No sabemos dónde está el arma. Eso es un hecho. Sabemos que fue mencionada, recolectada, omitida y desplazada entre documentos oficiales. Eso también es un hecho. Lo que no sabemos todavía es si esa confusión fue producto del caos o una consecuencia aceptable para proteger al sistema de sí mismo. Este caso no trata solo de un tiroteo, trata de qué ocurre cuando el proceso deja de ser una búsqueda de claridad y se convierte en una gestión del riesgo institucional. Cuando preservar la autoridad importa más que preservar la evidencia. La pregunta real no es qué dirá el próximo documento, es si alguna vez veremos una versión completa, coherente y verificable de los hechos, porque sin eso, la historia nunca se cierra, solo se archiva. Y esta no termina aquí. La siguiente capa ya se está formando, fuera de cámara, lejos de los titulares. Si quieres entender lo que viene antes de que lo normalicen, síguenos y suscríbete. Aquí es donde seguimos cuando otros cambian de tema.